Esto es el laberinto de Minotauro VK. Continuamos la semana de las JPod hablando de podcast y hoy es miércoles, por lo cual vamos a hablar de accesibilidad, de podcast eh, relacionados con la accesibilidad, con la discapacidad, aunque es un término que cada vez se usa menos, pero bueno, personas con discapacidad, por ejemplo, se usa bastante más, es más aceptado. Y vamos a hablar de varios podcasts y también hacer un inciso antes de empezar que hay muchos podcasts sobre el tema, pero a veces lo que he notado es que hay podcasts que sí, pero hay podcasts que están a veces como, digamos que no son muy por iniciativa propia, están por subvencionar por muchos gobiernos autónomos, de comunidades autónomas, de gobiernos y todo eso. A ver, que eso está bien, es un apoyo y tal para ese tipo de podcast, pero es algo que me ha llamado especialmente la atención. A lo mejor hay muchos podcasts que para dar apoyo a ese tipo de asociaciones y tal, esas asociaciones que de distintas enfermedades o distintos colectivos, pues ayudas para que haga este tipo de podcast, pero es algo que me ha llamado la atención y demás. Y uno de los podcasts que hay de accesibilidad, bueno, hacer especial mención a La Manzanita Accesible. Este podcast lo conocí a través de Mac Trompa, de Manzanas Infectadas y Compi de Back to the Game. Y es un podcast que toca el tema de Apple, pues se llama La Manzanita Accesible. Y como a veces cosas en el mundo de iPhone o de otros dispositivos de Apple, con el tema de accesibilidad. Recordemos que en los aparatos electrónicos el tema de accesibilidad para personas con ceguera, personas que no escuchan bien, todo ese tipo de discapacidades, eh, pues tienen en aparatos electrónicos y entonces en este podcast informan de las actualizaciones, de qué han hecho, de que no, desde un punto de vista a veces con humor, o sea, está bastante bien y os recomiendo este podcast de La Manzanita Accesible. Siguiente podcast es el podcast eh, Lesión Medular y Salud Mental, que está hecho por Aspain. Aspain, para los que no los conozcáis, Aspain es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública con la misión de promover y fomentar toda clase de acciones y actividades destinadas a la mejora de calidad de vida de las personas con lesión medular, sobre todo para personas tetraplégicas y tal, y con gran discapacidad física, va este podcast eh, que está promovido, pues ya digo, por esta asociación de Aspain. Es un podcast semanal que dura poquito, unos 20 minutos y la dinámica es siempre la misma. El, el, el presentador, el presentador es Samuel Regueira y siempre suele invitar a una serie de invitados. Suele ser alguien que trabaja en Aspain o, o que ha tenido contacto, un trabajador, un profesional, y luego alguien que ha tenido que tiene una lesión medular y cuentan en ese tema determinado del día, pues desde su punto de vista del profesional y del usuario de Aspain, de cómo ha sido su día a día, cómo ha ido superándose, todo. Son historias de cómo puede ser la adaptación a adaptarse a un piso accesible, como la salud mental. Hace un poco han hecho un programa aprovechando que era el día de la salud mental, o sea, desde distintos puntos de vista, tocando a un colaborador, a otro, y está bastante bien este programa, yo lo recomiendo bastante. Y eso, en unos 20 minutitos y así un poco para concienciar de ciertas cosas, está bastante bien. O sea que ahí os dejo lesión medular y salud mental de Aspain, ¿vale? Ahora pasamos a otro podcast que también he descubierto hace poquito, que es Dos Capacitadas. Es un podcast que hace un poco juego de palabras con lo de lo típico de discapacidad, discapacitadas y todo ese tipo de palabras y dos capacitadas. Así hace un poco de juego de palabras y está presentado por Olga Grande y Juncal Cepeda. Es una charla como entre dos amigas que van charlando sobre distintos temas muy habituales, algunos que hemos tocado aquí y otros que tocaremos, tema de el acceso a la cultura para las personas con discapacidad, eh,
temas pues, como viajar, que ya lo hemos hecho varios programas, aceptación, maternidad, un montón de temas. Y claro, como dicen en el programa de presentación, y que me he pegado un maratón escuchando prácticamente todos sus programas porque son buenísimos, eh, pues hablan un poquito de, de eso, de cómo este programa va enfocado a las personas con discapacidad, pero no solo, porque va enfocado al resto de personas para que lo vean. Y claro, cuando todo este tipo de programas, y aquí es un poquito, voy a dar mi opinión, cuando muchos podcasts, porque hay muchos podcasts de discapacidad, pero claro, cuando van enfocados solo a las personas con discapacidad, pues no es tanto. Por ejemplo, este podcast que hago yo es de accesibilidad, pero está un poco orientada a todo el mundo para informar del tema de accesibilidad y todo para que se sepa, porque claro, si solo saben las personas con discapacidad o movilidad reducida, muchos aspectos que hay que mejorar en la sociedad y en las ciudades y en demás sitios, así no movemos nada. Entonces, tienen que ser podcasts para un poquito para todos. Si hacemos podcasts endogámicos para un determinado colectivo, ahí se va a quedar y esas reclamaciones y a veces que hay todo, pues a veces se quedan saco roto. Entonces, hay que hacerlo un poquito más abierto y para concienciar, igual que hay podcast de otros tipos de cosas para concienciar y no se hace solo a ese colectivo, pues aquí igual y hay que concienciar para toda la sociedad. Así que este punto de vista que hace dos capacitadas está muy bien. Lo tocan para gente que desconoce un poco el mundillo, para todos, o sea, está muy bien y os recomiendo porque son podcasts de 20 minutitos, media hora, como no llega ninguna a la media hora, son podcasts cortitos y son podcasts que merecen mucho la pena. Una charla entre amigas, pero dando detalles de visitas a museos, de teatros, de por ejemplo, como el tema de la cultura está muy mal para las personas con movilidad reducida y todo ese tipo de cosas. O sea que está muy bien este podcast y os lo recomiendo mucho. Dos capacitadas. Ahora voy a comentar que no tiene podcast uno, sino tiene como una red de podcast que es Grupo Social 11. 11 es ese grupo que empezó en su día para personas invidentes, pero ahora prácticamente para cualquier tipo de discapacidad tiene acogida en este grupo social. Y si os metéis en, por ejemplo, en Ivos, en Grupo Social 11, pues tienen bastantes podcasts. El de Cultura 11 está bastante recomendable. Y así somos podcast también, que es tiene varios podcasts de distintos temas y es bastante recomendable. Y bueno, el Grupo Social 11 que es un grupo social, y eso, tiene Andalucía Podcast también de solo de la 11, o sea, tiene bastantes podcasts que merece la pena. Y hay otro podcast de accesibilidad que a veces, sobre todo en el tema del el que he dicho, el podcast de cultura, toca los temas más de cine, de todo ese tipo de podcast, y a veces hablan de cómo es la adaptación de las películas y todo, que es muy importante para las personas que no pueden ver esas películas y cómo se adapta con la descripción y todo eso. Y bueno, esos son los podcasts más destacados que yo escucho de accesibilidad, los podcasts más destacados. Decir que a veces para encontrar de esta temática, igual que en otras enseguida encuentras, pues en esta cuesta bastante a veces encontrarlo y tal. Y lo que he notado es que hay muchos podcasts que se empiezan y luego hay podcasts que hace años que ya se hicieron dos o tres programas y luego no tienen continuidad. Yo desconozco si es por un dato de que no les escucha gente o no tienen feedback o por qué. Pero claro, por ejemplo, el podcast este de los miércoles, yo tenga la audiencia que tenga, vamos, lo sigo haciendo ahí a tope. O sea, es un tema en el que hay que tener constancia y por el que luchar. Entonces, a veces ese desánimo y tal, que ver que no se consigue nada, pero es eso que me llama la atención, que muchos podcasts justo de esta temática son podcasts que empezaron hace unos años o incluso hace un año o unos meses y luego enseguida no tienen continuidad, tienen dos o tres programas y ya se acaban y me llaman bastante la atención. Así que este ha sido mi opinión sobre los podcasts y la accesibilidad. Yo creo que deben ser sobre todo reivindicativos, noticias, decir cosas que están mal, que están bien, para seguir avanzando en este tema. Así que nos vemos en siguientes programas y adiós.